Bueno, qué bendición tenerlo de vuelta. Estamos en una serie sobre el amor, pero no tanto cómo es que Dios nos ama o se manifiesta el amor de Dios, que es importante, es una base sólida, un fundamento, sino cómo nosotros saber que estamos hechos para dar amor, para vivir en amor, para disfrutar el amor. Pero es algo que por el tiempo nosotros hemos perdido toda la noción de lo que es el amor. Y entonces se necesitaron muchas décadas y muchos años para ir destruyendo los principios del amor. Ahora no vamos a pensar que como el microwave vamos a meter la palabra amor allí, nos la vamos a comer en una sopa y ya, o en un potaje, y ya mañana estamos dando amor por raudales. El amor y la santidad es algo que se va logrando en el día a día, igual que el éxito. Una persona no puede acostarse hoy siendo un pobre o una persona mísera y mañana levantarse diciendo que ya es rico. Eso es algo que se va logrando en el día a día. Hay que trabajar para eso. Hay que tener un cambio radical y completo. Transformar tu manera de pensar, cómo tú miras las cosas, de qué información te estás alimentando, porque tú vas a servir a aquello en lo cual tú gastas mucho más tiempo para estar entretenido, leyendo o escuchando. Todo lo que tú recibas, eso es lo que tú vas a hacer. Entonces, como el amor es un día a día, aquello de que yo vi a tal persona y eso fue a primera vista un flechazo y me enamoré. Bueno, no, tú te fuiste enamorando con los días. Lo que sentiste en ese momento fue una atracción tremenda. Y en la medida que la persona comenzó a hablar contigo y a comunicarse, pues comenzaste a darte cuenta de que hay muchas cosas en común. Que muchas de las cosas que la persona te ofrecía era lo que tú buscabas. Y que muchas de las que tú dabas llenaban sus vacíos. Porque siempre alguien va a tener que llenar un vacío tuyo. Y tú llenarás el vacío de alguien. Porque si tú vas a echar sobre algo lleno, se va a rebosar. Por eso es que las ayudas son idóneas. Tú tienes lo que yo no tengo y yo tengo lo que a ti te hace falta. Pero para eso se necesita un día a día. ¿Cómo es eso, profeta? Ah, pues fácil. Tú vas cambiando todos los días cosas porque decidiste hoy que ibas a ser feliz. Que de aquí para adelante, en lo que te resta de tu vida, tú vas a ser feliz. Ah, bueno, entonces como voy a ser feliz, voy a desechar todas las personas que me hacen infeliz. Bueno, a lo mejor tendrás que votar tu hijo, entonces, según eso. A lo mejor tendrás que votar tu esposo, según lo que tú estás diciendo. O a tus papás. Bueno, tú no pediste nacer, pero tú sí puedes nacer a la vida. Tú puedes escoger hoy el camino que te lleve a ser feliz. Es que la felicidad no existe. Bueno, la felicidad no existe en tu cabeza. Pero lo cierto es que yo puedo trabajar para ser feliz. ¿Cómo así? Sí, si yo me propongo matar mi yo, que ahí es donde está todo el problema, yo voy a hacer feliz a otros y voy a ser feliz yo. Ahora, como te dije en el capítulo anterior, habrán personas con las que tú no podrás hacerlo, porque esas personas no van a estar en el cambio. Por eso es que no hay que pedir que las demás personas cambien, que tiene que cambiar es uno. Cuando tú cambias, tu mundo alrededor cambia.
Y cuando tu mundo alrededor cambia, muchas de las personas que no están en tu cambio van a tener que salir para que entren otras personas que pertenecen a tu cambio. Yo sé que estas no son palabras fáciles y que hay cosas que tenemos que medirnos para hablar, pero también sé que cuando tú escoges a un hijo, tú no puedes desechar tu hijo, tú no puedes desechar tus padres, tú no puedes desechar tu esposo. Esas son partes del engranaje de tu cambio. Ahora, a tus padres no los puedes desechar, a tus hijos tampoco. Tú no pediste que tus padres fueran tus padres, y tu hijo tampoco lo pidió contigo. Con ellos vas a tener que trabajar hasta que te mueras. Ahora, se supone que con nuestros esposos o esposas sea de la misma manera. Pero entiendo como el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 7, que cuando estamos en un yugo es igual. Y cuando ya la otra persona llega al punto de que no quiere vivir más contigo, porque no te soporta, o porque el maltrato que te está dando, o porque su continua deslealtad en el matrimonio te obliga a separarte, el apóstol Pablo dice, sepárate porque Dios no te ha llamado a esclavitud. Pero yo no me voy a enfocar mucho en lo que es la familia, porque esto no es una serie de la familia. Tenemos que tocarla lamentablemente. Y digo lamentablemente porque siempre va a estar la espinita del matrimonio y el divorcio y el recasamiento y todas estas cosas que son parte de la vida del mundo en este siglo. Y hay que tocarlo de una o de otra forma. Porque estamos hablando es de cómo cambiar la estructura para amar. Y es una metamorfosis en la manera de pensar. De pensar oscuro, comenzar a pensar con la luz de Dios. Y es una práctica. El amar es una práctica diaria. Uy, eso como que no me gusta. Bueno, yo no sé si te gusta o no, pero vamos a ver lo que la Escritura dice. Porque tú puedes reconocer que necesitas amar, pero si tú no haces nada para amar, no vas a disciplinar tu yo a que dé amor. Por eso Jesús amaba de bendecir, amar al que te persigue y al que te hace daño y a tu enemigo, al que te avergüenza y al que te humilla. Porque en eso está la gracia. No amamos a quienes nos aman solamente, sino a los que nos hacen daño. Y entonces ahí en Romanos capítulo 12, el versículo 9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, aplicándoos. Oye bien, que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Cuando está hablando de que el amor sea sin hipocresía, está hablando que no nos acomodemos a las situaciones. No le llamemos a algo que está malo bueno por acomodarnos con una persona. Ahí es donde está el no guardar el enojo hasta que el sol se oculte. Lo que hablamos en un capítulo anterior, venía la persona a hablar con la persona, explicarle los motivos por el cual yo estoy dolido, dañado, enojado, y que no voy a permitir que esta situación siga porque me vas a seguir haciendo daño. O sea, no está haciendo un amor hipócrita. No estás amando por el interés de los dividendos económicos que puedas recibir soportando a alguien que no amas. Como dicen en mi país, ser frentero. Ir de una hacia la persona. Sin hipocresía, sin engaño. Pero aumenta una palabra que es muy importante.
sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, no queriendo hacer lo malo, sino siempre buscando lo bueno, aplicándoos a lo bueno. Si nos hemos ejercitado por tanto tiempo haciendo hipócritamente las cosas que parecen entre comillas buenas cuando son malas, pero cuando tú estás preparando una estrategia a una persona soterradamente, como si estuvieras haciendo lo bueno cuando sabes que es malo, estás siendo hipócrita. El apóstol, por el Espíritu de Dios, dice, proponiendo, o sea, yo me voy a proponer cambiar esa actitud que he tenido por años y que yo he considerado que es lo correcto, hasta me lo he creído que es lo perfecto. Cuando yo sé que los resultados han sido negativos. Hay personas que están en una relación, les va mal, se divorcian, entran a otra relación pensando que les va a ir mejor y resulta que en la primera relación que tuvieron un comportamiento inadecuado, no solamente sufrieron por dar esos resultados equívocos, sino que ahora copiaron información de esa primera relación que la van a sumar a su haber de cómo se debe de comportar a la defensiva o al ataque, y entonces con la segunda relación van a tener lo que tenían más lo que sumaron en la primera. Entonces el que se encuentra con esa piñatica, ¿sabe? Con la piñata, eso que le ponen a los niños que con un palo le pegan, la caja de sorpresas esa, usted no sabe qué hay allá adentro. Entonces una persona está aportando las experiencias que tenía, malas que agarró en ese matrimonio, y ahora va para otro matrimonio. ¿Cómo usted cree que le va a ir? Bueno, las encuestas dicen que la mayoría de las veces les va peor. Algunos son favorecidos porque entienden los cambios y los hacen. Pero si salen de la segunda para la tercera, van peor de como estaban en la primera y en la segunda. Porque ahora han aprendido dos experiencias. Pero aprendido para lo malo. Porque aquí la palabra dice que nosotros debemos de proveer. Nosotros debemos de aplicarnos a lo bueno, practicando lo bueno. Si nosotros nos formamos una conciencia y un arrepentimiento de que lo que hemos hecho malo, que nos ha causado los problemas con nuestros parientes, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con los vecinos, con los familiares, en la intercomunicación con las personas, en la vida social con las personas, si nosotros no sabemos que hacemos mal, ¿cómo vamos a cambiar? Pero si nosotros podemos coger esas formas y vamos a decir, vamos a aplicarle a que yo voy a hacer lo que nunca he hecho, entonces tú estás educándote para amar. Porque el amor busca siempre lo bueno, hacer el bien. En la medida en que tú comienzas a ejercitarte, queriendo hacer lo bueno, no solo estás transformando tu manera de pensar a una nueva manera de ver las cosas y estás matando tu yo, sino que estás educándote para amar. Profeta, yo no sabía que había que educarse para amar. Bueno, para amar pasionalmente posiblemente no tengas que educarte mucho. Eso es solo besos, abrazos y sexo. Pero para amar interiormente, para aprender a perdonar, para aprender a tener misericordia, para ser bondadoso, para ser generoso, para disciplinar con amor, para hablar con amor, se necesita todos los días proveerse para hacer lo bueno, y lo bueno solamente está en los principios de Dios. Y dice el versículo 10, sed afectuosos unos con otros, amor fraternal con honra, daos preferencia unos a otros,
Y imagínate que el versículo que está hablando aquí, te está hablando de el matarte todos los días tú. Cuando tú estás prefiriendo lo de los demás y darle honra a los demás y no estás buscando tu preferencia ni que te honren a ti, tú te estás disciplinando a matarte tú mismo todos los días, a morir todos los días, a coger tu cruz hacia el Calvario como lo cogió el Señor y ahí llevar el pecado que no era de Él, el pecado de otros. Por amor. Te estás disciplinando a cosas que nunca habías hecho. Te estás disciplinando a amar. Te estás disciplinando a confesar sobre las personas bendición. Oración para cambio, oración para prosperidad. Estás esperando que la multitud del amor de Dios en tu vida haga los cambios tapando la multitud de pecados de la otra persona o de los tuyos propios. Por eso es que el amor, la santidad y el éxito tienen que ser un trabajo del día a día, del día a día. Mira, bien fácil. ¿Tú quieres éxito económico? ¿Qué tienes que hacer? Quédate en tu casa durmiendo a las 11 de la mañana, esperando que venga alguien y te toque la puerta con una herencia que ninguna de tus personas en la familia, ninguna persona en tu familia tiene. Tienes que salir a trabajar. Tienes que tener una idea para salir adelante. Tienes que tener algo que hacer que los demás no hayan hecho para poder llegar al éxito. Así igualmente es en esta área. Tenemos que proponernos hacerle el bien a los demás como si lo deseáramos para nosotros mismos. Porque lo mismo que le deseamos a nuestro prójimo es lo mismo que nos va a pasar. Con la misma medida que medimos, seremos medidos. Entonces dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Esto es tremendo porque esto lo que hace es que refuerza lo que te he dicho. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Quiere decir que amar es como una obligación. Y amar a los demás con mayor razón. Y dice que eso requiere diligencia, o sea, requiere que nos pongamos a trabajar ya mismo para lograrlo. Y dice que no seamos perezosos, sino que le metamos ganas. Porque tenemos que ser ferviente, tener esa pasión por lograrlo. Hay personas que quieren cambios, pero no tienen pasión por el cambio. Mañana lo hago, sí, la otra semana lo hago, sí, el mes que viene, y pasan los años y sigue en el mismo hueco. No siente que nadie lo ama, ni que él ama a nadie, se siente sin importancia, sin valor, sin méritos. Esas son las personas que le cuestan a las naciones millones y millones de dólares. Porque llegan a tal miseria interior que viven de los gobiernos, o por la salud, o por el techo, o por la comida, o por el estudio. No son hijos de Dios para bendecir. Son maldición para su país, para su nación, para su ciudad, para su hogar, para su familia, porque no son diligentes en trabajar para buscar lo que nunca han hecho. Quieren que la gente los ame como ellos son y punto. Yo soy así, y si tú me quieres así, bien, y si no, también. Esta gente tiene que llegar siempre al fondo para poder saber que hay que hacer un cambio. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Gozándose en la esperanza es la silla de la fe. Profeta, ¿cómo es eso? Ya te lo digo.
Te lo he dicho muchas veces con mis palabras, pero te lo voy a leer de la Biblia. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando dice que de lo que se espera, el que espera tiene una esperanza, pero tiene una esperanza segura, una convicción, es un puerto firme de que lo que estamos esperando va a llegar. De lo que está hablando aquí, está hablando de que nosotros vamos a estar gozosos, así como Jesús estuvo gozoso de ir a la cruz y por todo lo que pasó cuando fue puesto delante de Él lo que iba a pasar con todos nosotros. Por eso Él perseveró en lo que estaba pasando. Y solamente la oración lo mantuvo fuerte. Nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida, pero no queremos que tome el camino del cambio. Nosotros queremos hacer el cambio, pero que hoy nos dormimos pensando que vamos a cambiar y ya mañana somos hechos nuevos. No, no es así. Quisiera decirte que es así, pero no es así. Mira, yo le hice mucho daño a mi esposa, porque no conocía de Él, Señor. A todos niveles le hice daño. Me tomó 14 o 15 años, 14 o 15 años, restablecer esa relación. En un día a día. Porque amaba a esa mujer y estaba decidido a no perderla. Porque me encontré con el Señor y pude darme cuenta del valor que tenía para mí. Y comencé a trabajar en el día a día. Pero como por años yo había hecho daño, entonces yo no podía esperar que me lanzaran pétalos de rosa. Nunca me lanzaron ollas. Pero las palabras que me lanzaron hubieran sido mejor que me hubiera pegado con una olla. Pero yo sabía que yo era el culpable. Y sabía que mi arrepentimiento tenía que basarse en lo que Dios me estaba diciendo. Entonces la única arma que yo tenía era orar. Y que ella, que no creía que yo estaba cambiando y que Dios me podía cambiar, pudiera verme como yo clamaba a Dios para que no solamente yo pudiera soportar lo que estaba pasando para el cambio, que era estremecedor. Solamente la fuerza de Dios no me hizo rendirme. Pero cuando me acordaba del daño que había hecho y lo que podía lograr, tenía la fuerza. Pero la oración fue punto importante. Porque yo podía clamar a Dios por fortaleza, por ayuda. Señor, líbrame. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. Padre, que yo le diga las palabras que siempre toda mi vida dije mal, que solo hieren. Padre, que no tenga la altura de mi voz de tal manera que a toda hora suene como si estuviera martillando, golpeando, hiriendo, abofeteando. Padre, cúrame, líbrame, ayúdame. Pero yo tenía la paciencia de que la fe en lo que Dios había dicho iba a obrar. Y en algo que todo el mundo decía que no podía pasar, que todo el mundo hablaba era de que ¿cuándo será el divorcio? Dios dijo no. Y hubo un momento en esos 15 años, porque no me pasé todos los 15 años yo solo, en que ella pudo ver, sentir, oír que era un hombre diferente que estaba luchando por demostrar y enseñar que había cambiado y que merecía una oportunidad. Entonces, ¿Dios qué hizo? Comenzó a trabajar en mi esposa para acercarla. Y te puedo decir que hoy en día yo soy un hombre tan feliz. No solo tengo una compañera que es preciosa por fuera y por dentro, sino quien me ayuda idónea,
compartimos de la palabra. Dios la usa para ministrar a mujeres que pasan por lo mismo que ella pasó. Hablamos del Señor, compartimos juntos todo, hasta para tomar un café salimos juntos. O sea, mi vida ya se selló en amor con ella, algo que debía haber vivido desde que me casé, pero por no conocer a Dios, por no haber sido instruido en que no era solo besos, abrazos y sexo, sino que era un convivir diario de las cosas buenas y malas, aprender de la importancia que así como yo tengo derecho para hablar, ella tiene derecho para hablar, así como tengo derecho para pensar, ella tiene derecho para pensar. Así como yo puedo tomar decisiones arbitrarias como lo hacía antes, puedo tomar decisiones conjuntas con ella. Podemos compartir los lugares, los espacios, nuestros hijos, la iglesia, el evangelio, mi Dios, la música. Entonces, ya yo me acomodo para que ella sea feliz. Y ella se acomoda para que yo sea feliz. Pero no era así hace 18, 19 años atrás. Pero cuando el principio de Dios llegó a mi vida, yo entendí que la felicidad estaba en mis manos. Que yo podía seguir desechando a Dios como lo hice en los primeros años de mi matrimonio, o yo podía aceptar la ayuda de Dios. Y obedeciendo a Dios, Dios me ha devuelto multiplicado. Pero tuvo que ser una disciplina del día a día. Porque si tú haces daño por 10, 12 años, 20 años, no te creas que en un año o 2 años tú vas a lograr cosas significativas. Ahora Dios te va a enseñar desde el primer momento que las cosas van a cambiar. Pero para que llegue como en aquel inicio, va a tardar tiempo. A lo mejor no te tome tanto tiempo como me tomó a mí, porque mi temperamento era muy fuerte. Estaba enseñado a otras cosas. A lo mejor tú no eres ni el 20% de lo que yo era de malo, ni pervertido. Y a ti te tome menos tiempo, pero que te va a tomar tiempo, no lo dudes, que te va a tomar. Contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen y bendecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto sí que es importante. El poder ponernos de acuerdo para caminar la misma distancia, ir hacia el mismo camino. Una relación no puede funcionar si yo quiero ir para la izquierda y tú para la derecha. Si tú estás haciendo deporte y en tu deporte que estás practicando se necesitan otros miembros, si tú vas para el lado diferente donde todos avanzan, tú vas a hacer de tropiezo y tu equipo va a perder. Así son las relaciones. No seamos altivos en nuestra manera de pensar. Pensar que nosotros tenemos siempre la razón. Pensar que nosotros somos la última palabra. Pensar que el que decido soy yo. Pensar que yo soy la Coca-Cola fría del desierto. No. Cuando tú estás pensando en estas cosas, y que todo lo que tú dices es lo que se hace y como tú lo dices se debe de hacer, porque tú tienes el sartén por el mango, bien sea por lo económico o bien sea por la infraestructura en donde tú te estás moviendo, el mando que tienes. Entonces, tú estás alejando el amor de todas las personas para ti o de la persona en especial para ti. ¿Por qué razón? Porque tú opinas
que lo que tú piensas es lo más elevado y que nadie de los que están a tu lado llega a esa altura, por tal razón la decisión tuya es la que vale. Cuando nosotros nos colocamos en esta posición, estamos distanciando de que nos amen. Porque estamos hablando y haciendo con todas las personas sin tener en cuenta que esas personas tengan un voto de opinión. Ahora, quiero aclarar aquí algo. Estamos hablando del amor. Porque, por ejemplo, me podrá decir alguien, bueno, yo en mi factoría yo tengo que hacer las cosas y ya están mandadas a hacer de una manera y todo el mundo tiene que hacerla de esa manera. Claro que sí, porque si no la hacen de esa manera la producción no va a salir. O sea, no me vayas a llevar ahora esta explicación a condiciones en donde el equipo tiene que trabajar de la misma manera, hay una orden preestablecida, y entonces tú te vas a volver tan espiritual que no, es que ellos no hacen lo que yo quiero. No, estamos hablando del amor en particular, no de los hechos que realizamos nosotros en la vida para poder proveer para nuestras casas, o para proveer para la comunidad, o para proveer para lo que sea. Está hablando en particular de lo que tenemos que hacer para poder encontrar el amor de Dios en nuestra vida y poder nosotros darle amor a las personas, un amor no materializado, pensando en lo que nos pueden producir, en lo que nos pueden dar o en el deseo carnal. Estamos hablando de amar el alma de la otra persona. De eso es que se trata esta serie. Y para tal, pues tienes que desechar aquellos conceptos preconcebidos de que tú no vas a dar la oportunidad para que otros puedan hablarte. Esa fue una de las cosas que me tocó que aprender. A mí me tocó que aprender a valorar lo que mi esposa habla. Porque yo pensaba que mi esposa no hablaba sino idioteces y que yo no tenía por qué ponerme a escuchar sus idioteces. A mí, por ejemplo, ¿qué me importaba que me hiciera comentarios de esto, de lo otro, si no tenía interés para mí? Cuando yo me coloqué en esa posición, el amor se fue alejando. Porque si es más importante para mí las palabras y el comentario de mis amigos que el de mi esposa, pues me voy a tener que acostar con mis amigos y no voy a acostarme con mi esposa. Si es más importante para mí el comentario de las demás personas que lo que mi hijo me está preguntando o me está diciendo, entonces voy a perder mi hijo. No puede ser después de Dios nadie más importante que los seres que tú amas. Y no es que sea egoísta uno, sino que uno tiene que ver prioridades. Por ejemplo, el esposo o la esposa que le da toda la prioridad de su vida a sus hijos y se olvida de su esposo o de su esposa, va a llegar un tiempo en que no tienes esposo, no tienes esposa. ¿Por qué es tan importante hacer lo uno como lo otro? O sea, tenemos que trabajar en un diario vivir para desarrollar amor, y un amor sin interés, sin egoísmos, sin mentiras, sin traiciones, sin trampas. Un amor transparente. Yo he notado que las personas que son muy transparentes son amadas, porque las otras personas saben lo que pueden obtener de esa persona. Lo malo de muchos transparentes es que, bueno, yo soy así y hablo así y tú me quieres así. Es malo esa posición. Porque es bueno ser transparente, pero dando amor, dando oportunidad de amar y ser amado. Y el apóstol continúa diciendo, nunca paguéis a nadie mal por mal,
respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, está en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Lo que habíamos anunciado en un capítulo anterior. Yo voy a moverme en darme, en todas las maneras, en todos los sentidos. Ahora no me vaya por ahí a escribir a alguien a decirme, el profeta dijo que me diera y yo me le di a mi novio. No, espérate. Estamos hablando de dar amor. Eso es dar sexo. Es una parte del amor, pero no es el amor. Estamos hablando de darnos, amar con un sentimiento claro, transparente, buscando el beneficio de la otra persona. A veces tenemos que sacrificarnos para que esa persona pueda alcanzar, sentir que yo le amo. Pero no es en vano, porque la respuesta va a ser inmediata. Ahora el apóstol dice, por el Espíritu, en cuanto sea posible. Bárbaro. Eso fue una palabra maravillosa del Espíritu de Dios. ¿Te la quiero volver a leer? Estamos en Romanos capítulo 12. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa. Qué palabra más preciosa. Si depende de mí, yo voy a darte todo eso. Pero si yo no puedo hacer nada porque depende de ti, yo voy a estar en paz con todas las personas. Pero si tú rompes mi paz, te tengo que alejar. Porque no depende de mí, de ti, y tú no estás recibiendo mi amor. No lo valoras, no lo estimas. He soportado, he tenido paciencia, pero llegó la hora, ya no puedo. Pero aunque estemos en esa situación, él dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuestra obligación es estar en la mayor cantidad de paz, emanando amor de nosotros sin esperar nada a cambio. Pero cuando no sea posible y el daño sea tan grande que nos tengamos que apartar, no tratemos de vengarnos. Dejemos que Dios haga justicia. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos, otra Biblia dice, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Qué nos invita la palabra? Habrá momentos, habrá casos en que por más que queramos, como te decía anteriormente, hay personas que su estructura espiritual no le van a permitir hasta que sus ojos no sean abiertos. Ahora, si no es tu esposo, si no es tu hijo, aléjalo para que no dañe tu paz, no dañe tu armonía. Lo demás lo escogimos nosotros. Tenemos que orar y pedirle a Dios interceder por él, para que nos dé la fuerza para vencer. Porque como estamos tanto tiempo con esas personas, nosotros podemos ser de influencia para el cambio si permitimos que Dios manifieste su amor a través de nosotros para con ellos. Pero con los demás, si no podemos hacer la paz, sepárate. Y no trates de tomar ventaja ni de vengarte, deja que Dios lo haga. Por el contrario, bendícelo, prospéralo, ora por él. Y entre más hable de ti, y entre más te enrede, y entre más te quiera matar, más ora por él. Pero sin hipocresía,
Es mejor decir, Señor, me duele orar por esa persona que me hizo tanto daño, pero me estoy disciplinando en mi amor. Ayúdame, Señor. Es tanto el daño que mi boca no quiere expresar palabras agradables. Como llegó un punto Job a hablar de sus amigos. En vez de consolarlo, para lo que vinieron, lo estaba juzgando y criticando, de que qué pecado habría hecho que estaba así. Y Job, había momentos en que se desesperaba, pero luego reaccionaba y le pedía a Dios fuerza y comenzaba a orar por ellos. De la misma manera, ora por los que te hacen daño, porque lo que pase con sus vidas es asunto de Dios, pero bendición hay para ti porque has obrado conforme el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es misericordioso, bondadoso, socorredor, y no está en venganza. Él no persigue vengarse, Él persigue para amar, sino que aquellos que abortan la ayuda de Dios van a recibir el castigo de Dios porque separan a Dios de sus vidas. Pero que tú no seas ese caso. Que tú estés decidido a pelear por amar. Porque amando te amarán. Ahora hay personas que piensan que amando a alguien que les hace muchísimo daño van a lograr cambios. Pero el amor que están haciendo está condensado en la satisfacción física de la otra persona, no en llenar un vacío espiritual. Entonces, tú estás torciendo la comunicación del amor, porque se trata de que tú puedas expresar el amor que tienes para dar y cómo quieres que te amen. Y en tus oraciones hablar para que Dios cambie ese corazón. Porque el pagar un agravio con comportamiento físico no va a hacer cambio de ninguna manera. Es cuando tus cambios espirituales produzcan en la otra persona la atención de mirar qué es lo que está pasando. Esta persona se comportaba de tal manera, ahora se comporta diferente. Y se comporta diferente porque el amor de Dios te ha inundado. Y lo que sale de tú es misericordia. Eso es lo que produce los cambios. Por eso el amor de Dios cubre multitud de pecados y el amor tuyo va a ablandar a la otra persona. Pero se nos acabó el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, te declaro bendecido y que la palabra de Dios que hemos leído se quede en tu corazón. Y sí hay derecho de ser feliz, sí hay derecho de ser amado, hay derecho de disfrutar la vida, de disfrutar tu pareja, tus hijos, tu familia. Pero si ellos nunca han amado, tú eres el instrumento en las manos de Dios para enseñar los cambios cuando hay un espíritu que está lleno del amor de Dios y que sabe que nada te podrá separar de Él. Él se va a encargar de usarte para que los demás conozcan del amor de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.